Finalmente lo que hicimos fue tener una casa en primer piso que podía ampliarse hasta 72 metros cuadrados, una losa de hormigón que funcionaba como un muro medianero horizontal y sobre estos departamentos dúplex que también podían ampliarse hasta 72 metros cuadrados con escaleras individuales. La evidencia en el mundo demuestra que en entornos sociales frágiles espacios comunes no pueden ser mantenidos. Entonces son escaleras individuales, veredas elevadas o este tipo de cosas. La evidencia muestra que son focos de conflicto y de deterioro y esperábamos que en los intersticios ocurriera eso. Pues empezó por tanto un proceso de socialización de esto que era lo único que se nos había ocurrido para ver si las familias estaban de acuerdo usando, bueno, PowerPoints. Está ahí Andrés Jacobelli, que hoy es el viceministro de Vivienda en Chile, ocupando maquetas para hacer talleres con la familia y explicar las leyes de crecimiento, en general leyes binarias simples. Esto se puede, esto no se puede. Todas las áreas grises son difíciles de transmitir. Haciendo talleres donde les pedíamos a las familias que escribieran y dibujaran a cada jefe de hogar, por ejemplo, para saber si estábamos entendiendo lo mismo, si estábamos sobre la misma página de respecto al proyecto que estábamos proponiendo, cómo imaginaban que íbamos a modificar las fachadas o dónde iba a ocurrir los crecimientos de las casas, siempre en el último lugar que uno quisiera que ocurrieran, cómo iban a intervenir los patios, y así imaginaban las familias que iba a ser el proyecto de vivienda. Nuestra competencia era esto: por $7.500 en Chile, en esta ciudad donde se acumulan pobres, se construían estas cajas de 36 metros cuadrados. Y nosotros teníamos que probar que por la misma plata podíamos construir. Al final, la arquitectura no está en hacer más bonita la caja, si es la misma caja de mierda que está en la periferia. El punto es que están colocadas de tal manera que logramos tener densidades suficientemente altas, sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento para pagar suelos caros, que es donde las propiedades se pueden valorizar y donde las familias conservan redes sociales y donde los crecimientos puedan ser fáciles, económicos y simples. Si las familias conservaban su trabajo, entre otras cosas sabíamos que iban de un proceso y eran propietarios formales de la tierra, el proceso de crecimiento sabíamos que iba a ser relativamente veloz. Y esto era importante. Si la primera mitad de la casa costaba $7.500, los segundos 36 metros cuadrados les costaron en promedio a las familias $1.000. Entre otras cosas porque no tuvieron que hacer estructuras. Las estructuras son de las cosas que individualmente son difíciles de hacer, por lo tanto tenían que ser hechas con cargo al subsidio inicial. Si eso hay que hacerlo con cargo al subsidio inicial, la estructura para el tamaño final de la casa, no para el tamaño inicial, para el tamaño final, ¿qué no hacemos para pagar esa estructura que es más cara? Y los talleres de participación, entre otras cosas, buscan que las familias se hagan corresponsables de este proceso de priorización. Valor de las viviendas, 7.500 más 1.000 por tasaciones comerciales hechas por bancos de las propiedades, están en torno a los $20.000 al poco tiempo de entregar las viviendas. Entonces, para pagar esas cosas más caras, esto era lo que no hacíamos. Por ejemplo, las casas no tienen pavimento, no tienen pintura, los tabiques son prácticamente un 9 milímetros de madera compensada con un bastidor de pino de 2x2, todas operaciones políticamente incorrectas, porque, claro, un político ir a entregar esto y en realidad uno puede ser carne de programa de reportaje de televisión. Esto no es digno para las familias pobres. ¿Cómo estamos entregando esto como solución a nuestras familias más pobres? Las familias, en cambio, eran las que tenían menos problemas con esto porque habían estado de acuerdo que si nosotros no entregamos los pavimentos, ni las pinturas, ni las terminaciones, que para ellos es relativamente fácil de hacer, con cargo a la plata pública nosotros hacíamos estructuras, por ejemplo, que llegaban hasta el tamaño final de la vivienda, o pagábamos metros cuadrados de suelo, que son mucho más importantes que un metro cuadrado extra de casa. Si ese suelo bien localizado permitía que las familias no perdieran su trabajo, los procesos de crecimiento iban a ser, y de customización de alguna manera, iban a ser relativamente veloces. Por lo demás, a nosotros jamás se nos habría ocurrido terminar una casa de esta manera y que era lo que esa familia está buscando. O transformar la cocina en este estándar. El punto es
que el diseño tenga en su ADN este estándar de clase media. Y eso es más largo de explicar, pero quédense con la idea que en el ADN del diseño debería estar el estándar de clase media. En el caso del dúplex era un proceso más o menos parecido. Bueno, y si uno resuelve esto, está más o menos al otro lado. Densidad suficientemente alta en baja altura, con posibilidad de crecimiento, pero sin hacinamiento. Y eso eventualmente acepta varios tipos de diseño. Hicimos varios diseños, llevamos quizás un poco más de 1000 viviendas construidas en más de 10 proyectos a lo largo de Chile, bajo distintas condiciones geográficas, climáticas, urbanas, sociales, etc. Este es nuestro primer proyecto fuera de Chile, en Monterrey, en México. La virtud de este proyecto, diría yo, es unidades de costo de $20.000 con un mercado mexicano donde los grupos grandes, ARA, Geo, que se transan en bolsa, logran unidades de $30.000, más o menos. Por lo tanto, puro mercado, aquí no hay subsidio, no hay nada, esto es puro mercado. México en ese sentido es bastante despiadado, bastante cruel, ¿no? O sea, cada uno se tiene que arreglar y mientras más bajo uno llegue, cuando más puede ayudar, pero no hay una bolsa pública a la que optar. Pero las densidades que alcanzamos nos permitieron comprar el barrio alrededor de esto. Bueno, lo van a ver en alguna foto después. Estas unidades son del orden de $50.000 por unidad y de esa potencial valorización es de la que se va a beneficiar este conjunto de vivienda, que es una operación público-privada del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, más operaciones inmobiliarias de mercado normal. Y finalmente, el tema del terremoto en Chile, porque yo diría que todo esto que mostré como por compartimentos, ¿no? Habíamos podido tener experiencia en proyectos de vivienda, experiencia en proyectos de espacio público, en proyectos de transporte o en proyectos de infraestructura. Bueno, el terremoto nos obligó a hacerlo todo al mismo tiempo y rápido. Y de alguna manera esos músculos, por suerte, nos teníamos medio entrenados. Pero para que se den una idea de la magnitud del terremoto de Chile de las 3:30 de la mañana, ¿no? 8,8 escala de Richter, una escala logarítmica, es 500 veces más fuerte que Haití. Y murieron 500 personas. El costo de reconstrucción está estimado en el orden de $30 billones. Y aun cuando las pérdidas materiales fueron gigantescas, las pérdidas humanas fueron muy bajas y hay una explicación para eso, que es la normativa antisísmica chilena, que diría que es de las cosas más inteligentes que hemos hecho en Chile, la cual yo creo que de las pocas cosas que uno se puede sentir orgulloso. Hay una cuestión que medio, no les voy a dar la lata con lo técnico, pero si hay tiempo después podemos conversar por qué se salvó tanta gente.